Muy bien. Todos hicieron la practiquita anterior, ¿verdad? Donde salía, creo que era las 7A, ¿verdad? El libro, la página, no me acuerdo ya. 298. Era 298. Ok, vamos a empezar con la número 5, porque ustedes hicieron las demás, ¿verdad? Hicieron la 1, la 2, la 3 y la 4, creo. Y también hicieron la 7, la 8 y... Sí, la 7 y la 8, creo. Ok, dice la número 5. El término enésimo de una progresión aritmética es U sub n igual a 42 menos 3n. Aquí es importante que manejemos y esta es nuestra fórmula. Ya digamos como que ahí la están dando la fórmula, ¿ok? Entonces, básicamente tenemos que considerar esta fórmula, ¿ok? Bien. Dice, calcule los valores de los primeros dos términos de esta progresión. Entonces, los primeros dos valores de esa progresión sería fácil de calcularlo, ¿verdad? Porque me estarían hablando de que debo encontrar el U sub 1, entonces para la A, U sub 1, y debo encontrar también el U sub 2 porque me piden los primeros dos términos. Entonces vean que esa N es esta misma que tenemos por acá. Entonces sería, la formulita nos dice, U sub 1 es igual a 42 menos 3 por N, que sería 1, ¿verdad? Si yo hago eso en la calculadora, U sub 1 es igual, si hago todo eso en la calculadora, eso me va a dar 39. Cuando a mí me dan una formulita ya predeterminada para que utilizo la formulita esa, no utilizo otra fórmula. Después, ¿cuál es el segundo término? Porque me están pidiendo los primeros dos términos. El U sub 2. U sub 2 con la misma formulita sería 42 menos 3 por N. N sería en este caso el 2, ¿verdad? Entonces sería por 2. Recordemos que entre una letra y un número, si no hay signo, hay un signo de multiplicación. Hacen eso en la calculadora, lógico, ¿verdad? Va primero la multiplicación. Esta calculadora yo creo que tiene la posibilidad de hacer todo corrido y que me dé un resultado correcto, pero hay unas que por la programación no da bien. Entonces hacemos esa operación y eso nos va a dar 36. Entonces 36, en este caso sería el U sub 2. Entonces los dos términos que yo tengo ahí serían 39 y 36. ¿Ok? ¿Entendimos eso? Activen el micrófono. Sí. Sí, profe. Sí. Ya estaba muy fácil. No los debemos de poner de mayor a menor, no. El que es el U sub 1 es el U sub 1, ¿verdad? Ese va primero. Y el U sub 2 va de segundo. No es cual que sea mayor o el que sea menor, pero no. El orden que los encontré ahí. Muy bien. Después me dicen qué término de la progresión es menos 9. Entonces, fíjense que me están preguntando qué número de término, ¿verdad? ¿Qué número de término es la progresión o el término menos 9, perdón? Es decir, ¿qué término? Si es el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno o el décimo.
Ese es menos 9. Porque si ustedes se fijan, como que va decreciendo, ¿verdad? Primero era 39, el segundo 36, entonces va a ir decreciendo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces me piden qué término es el menos 9. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Digamos que U sub n, es igual a menos 9. Lo que nos están pidiendo acá es el número de ese término. ¿En qué posición está, por así decirlo? Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la formulita que nos dieron en el ejercicio, ¿verdad? Nos olvidamos por un momento la que yo les había dado, ¿verdad? Utilizamos la formulita que yo les di cuando no me dan ninguna fórmula como ahí. Entonces sería U sub n es igual a 42 menos 3 por n. Entonces, ahí me están diciendo que ese U sub n es menos 9. ¿Ok? Entonces, menos 9 igual a 42 menos 3 por n. Ahí lo que yo ando buscando es el valor de n, ¿verdad? Entonces, ¿qué me toca? Despejar la ecuación, pasar los números para el otro lado. Entonces me quedaría el menos 9 acá. Paso a restar el 42, ¿verdad? Me queda menos 3 por n. Ahora, si yo hago esta operación aquí, eso me va a dar menos 51. Menos 51 es igual a menos 3 por n. Paso a dividir, ¿verdad? El menos 3, que es lo que sigue, para despejar el valor de n. Menos 51 entre menos 3, igual a n. Si yo hago esa operación, eso me va a dar 17. Entonces, n es igual a 17. Es decir, menos 9 está en la posición 17, es decir, es el término 17. Es el U17, ese menos 9. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿O el B? Sí. Sí. Ok, excelente. Si alguien tiene alguna duda de que no sepa dónde salió X cosa, me pregunta. Profe, ¿Ok? Dígame. el 3 no pasa a positivo. No, porque estoy pasándolo a dividir. Queda igual. La Cuando se operación, pasa, entonces siempre se queda igual. sí, cuando se pasa a dividir se mantiene el signo. O sea, Porque no se se puede pasa, hacer como doble cambio de signo, solamente como uno. Ya paso a dividir, no puedo cambiarlo positivo. es que digamos, cuando hay una multiplicación, ¿verdad? Digamos, como ahí el menos 3n, la operación que predomina es la multiplicación. Entonces tengo que, para poder despejarlo, tengo que pasarlo a dividir. El 3 yo no lo podía pasar a sumar porque tendría que llevarme todo y la n. ¿Me explico? O sea, ese menos 3 para que pueda pasar a sumar y no pasar a dividir, tendría que llevarme consigo la n. Y la idea es dejar la n ahí, ¿verdad? De ahí no, estaba pensando pasarlo a dividir, pero en positivo, por ese cambio No, al otro lado, no, no, pero ya ahí que no se Sí, puede. exacto. O sea, solo el 3 no. nada más, solo, sin el negativo. Sí, sin el negativo. Es que si no, imagínate, estás haciendo doble. Pasándolo de dividir también a negativo, ¿no? Se pasa solo a dividir, conservando el Ok. signo que tengo. Bien. Ok. En la C, necesito, me pongan atención bastante. Voy a borrar aquí porque no me va a alcanzar el espacio.
Espere, profe. Está en el video y lo puede capturar nada más. Es que si no, no me va a alcanzar. Bien, la C. Con la C hay que tener un poquito de cuidado. Esta C tiene su cuestión ahí. Dice, la suma de dos términos consecutivos de esta progresión, en este caso, el U sub K, digamos que es lo mismo, nada más que en vez de la N le ponen un K. U sub K y el U sub K más 1. Recordemos que, por ejemplo, si este es U sub K, uno consecutivo sería U sub K más un numerito, ¿verdad? Por ejemplo, si el K fuera un 2, entonces el siguiente sería U sub 3, ¿verdad? Por eso es que le agregan el más 1, K más 1, ¿ya? Porque dos consecutivos son los que están juntos, el segundo término con el tercero, por ejemplo, o el primero con el segundo, o el séptimo con el octavo. ¿Ok? ¿Comprenden eso de consecutivos? Chicos. Sí. Sí. Es lo primero que tenemos que entender. Por eso ellos le agregan esa simbología, la del K más 1 y la del K. Quiere decir entonces que va a ir una unidad más adelante que la anterior. Eso es todo. Dice que la suma de esos términos es 33. ¿Ok? Entonces, básicamente, como lo que están haciendo es cambiando la letra. La que era N ahora se llama K. ¿Ok? Utilizando la formulita que nos dieron al principio. ¿Ok? Entonces, ahí lo que quiere decir es que si yo sumo SU sub K más el U sub K más 1, eso me va a dar 33. Según lo que me está diciendo ahí. Ok, ahí no me está diciendo que los dos términos son los dos primeros o los dos últimos o lo que están en medio, no me está diciendo nada, solo que son consecutivos. Y entonces me pide que halle el valor de K. Ok. Muy bien. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar la formulita que tenemos acá, que nos dieron en principio, y lo que vamos a hacer es sumar esos dos términos. Ok, vamos por el U sub K. El U sub K quedaría igual a la formulita, ¿verdad? Que teníamos acá. Queda igual. Nada más que en este caso la letra N se cambia por la K. Entonces me quedaría como U sub K es igual a decir 42 menos 3K. ¿Ok? Eso de ahí, lo que estoy haciendo ahí nada más es cambiando, ¿verdad? Cambiando o sustituyendo el valor de U sub K, que va a ser básicamente la misma fórmula, solo que en vez de la N va a ser una K ahora, ¿verdad? K. En vez de la N, una K. ¿Comprendieron ese pasito ahí? Para que me vayan comprendiendo así por partecitas. Chicos. Sí. Esa formulita Sí. sería solo U sub K. Ajá, solo sería U sub K. Ajá, correcto. Sí. Prosigo entonces. Ok, luego le voy a sumar a U sub K más 1. ¿Y qué va a cambiar ese U sub K en la fórmula? Solo que va a adelantarse una unidad en K. Es decir, va a ser lo mismo que U sub K, ¿verdad? Va a ser 42 menos 42
menos 3, ¿verdad? Pero en vez de la K, ahí va a ir, en vez de eso ahí va a ir K más 1. Ok, igual a 33. Ahora bien, SU sub K más 1 es lo que tengo en verde aquí yo. Puede ver, muchachos. ¿Se fijaron? Sí, profe. Ok. Sí. Ese K más 1 es como decir la K del anterior, solo que hay que agregarle una unidad más a la K, ¿verdad? A esto de aquí adentro yo tenía que agregarle una unidad más que este de K. Porque se supone que es el consecutivo, es uno más. Y porque ese también es K más 1. El K sería K más 1. ¿Ok? ¿Entendimos hasta ahí? Sí, chicos. Sí. Sí. Ok. Aquí lo que queda es resolver la ecuación para encontrar cuál es el valor de K, ya habiendo planteado esta situación. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Irme primero a los paréntesis, ¿verdad? Y quitar los paréntesis. Vean que ese 3 está multiplicando a todo K más 1, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces el resto es metódico, lo voy bajando. 42 menos 3K más 42, ahí está todo igual. Ahora el menos 3 por K, eso es menos 3K, ¿verdad? Menos 3K. Triplica menos o más y eso me da menos. ¿Ok? 3K. Ahora el menos 3 multiplica el más 1. Eso me da menos 3. Que 3 por 1 es 3 y menos por más es menos. Ok, solo hice esas dos multiplicaciones y todo el resto se quedó exactamente igual. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Ok. ¿Cuál es la función ahora? Dejar todas las K del lado izquierdo, porque ahí es donde tenemos la mayoría, las dos que tenemos. Y los numeritos pasarlos al otro lado. Entonces tengo por acá, conservo el signo, ¿verdad? Que es muy importante, porque está delante de las letras y los números. Ellos dos se quedan ahí y los otros van a pasar al otro lado. Entonces lo que hago es bajar el menos 3K y bajo el otro menos 3K. Me queda igual. 33 no lo pasé en ningún lado, lo bajé nada más. Y lo que pasa al otro lado sería el 42 positivo. Y el 42 que tengo ahí también positivo pasaría a negativo. Menos 42, ahí estoy pasando el primero, ¿verdad? Recuerden que hay dos. Paso el otro 42. Y ahora paso el 3 a sumar, ¿verdad? Paso el 3 a sumar. Si yo hago toda esa operación que tengo ahí en mi calculadora, eso me va a dar menos 48. Y si yo hago esta operacioncita que tengo por acá, menos 3, eso es menos 6. Menos 6, ¿qué? Menos 6K. ¿Qué hago ahora? El K o el menos 6 está multiplicando a la K. Para dejar sola la K, debo de pasar a dividir. Entonces me quedaría como K es igual a menos 48 entre menos 6. Entonces ahí voy viendo que el valor de K es 8. Ok, K es igual a 8. Profe, Bien, pero el menos 6 no pasaría ya positivo. no, fue lo que expliqué ahora.
Cuando paso a dividir no cambio dos veces las cosas. Pasa a dividir, listo, a como esté, si está positivo o negativo, como esté. Pasa a dividir nada más, lo paso igual. Está multiplicando, pasa a dividir. ¿Estamos, chicos? Y así encontramos el valor de K. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Los demás? Sí, Ok. Sí, pero- Sí. Nada más es de tener cuidado, ¿verdad? Cuando yo ya veo que tengo que armar una ecuación, es buscar a dónde voy a acomodar las letras y a dónde voy a acomodar los números. Es decisión de ustedes. Normalmente las letras uno por costumbre las acomoda al lado izquierdo. Pero si me quedan más letras al lado derecho, las acomodo al lado derecho. O si yo quiero y siempre me gusta a la izquierda, las llevo a la izquierda, no hay problema. Eso queda a criterio de cada quien. Muy bien. Pasamos a la otra entonces. Esas son parte de la práctica anterior. Les voy a dejar la 9 por ahí porque tengo muchos otros ejercicios que hacer y algunos de ¿cómo se llama? De papers, que es donde quiero llegar. Para que ustedes vean que más bien en ocasiones las que vienen en el libro son más difíciles que las que vienen en los exámenes. Ok, la número 9 dice, da la progresión finita, dice 8, 10.5, 13, 15.5, 3 puntos suspensivos muy importantes y 188. Escriba el valor de la diferencia, súper fácil, ¿verdad? Tengo que restar, ¿verdad? Por ejemplo, ahí, 10.5 menos 8, ¿verdad? Entonces yo veo que la diferencia es de 2. Puedo restar de una vez. 13 menos 10.5. 2.5. Vean que va la misma diferencia. 15.5 menos 13. También da 2.5. Entonces, asumimos que la diferencia es 2.5. ¿Ok? Esa es una información muy importante que me va a servir para los demás apartados. Ok. Perfecto. Ahora, dice, hay el término o el 12avo término o el número 12 o el duodécimo. Ok, dice, ya tenemos nosotros el primer término, ¿verdad? El primer término o el U sub 1 es 8. Tenemos la diferencia, entonces ya tenemos súper fácil encontrarlo, ¿verdad? Entonces, si yo me voy a la formulita que tenía anteriormente ahí en la clase anterior, sería, me están pidiendo el U sub 12, igual al U sub 1, que es 8, ¿verdad? Recordemos la formulita anterior. U sub n es igual a U sub 1 más n menos 1 por la diferencia. ¿Ok? Entonces vamos a ir siguiendo esa formulita. U sub 1 más n, que sería 12, ¿verdad? Y 12 menos 1 es 11. Vamos a obviar el pasito ese de la formulita. Y una vez colocamos que es 11 por la diferencia que encontramos que era 2.5. Nos podemos ver acá que U 12 es igual. Hacemos esa operación en la calculadora así, tal cual a como está. Y eso nos va a dar 35.5. Con eso encontraríamos la respuesta para la B. ¿Estamos de acuerdo? Ya contestamos esta. Y solo falta la C. ¿De acuerdo, chicos?
muchachos. Sí. Ok. Muy bien. El procedimiento que voy a hacer lo voy a hacer acá, de este ladito, para tener un poco más de espacio, del lado derecho. Y dice, haya el número de términos que tiene esta progresión. Yo veo que están los 3 puntos suspensivos ahí, que son muy importantes. Y veo un último término que es el U sub n, que no sé qué número es ese término, ¿verdad? O sea, no sé en qué posición está. Perdón, sí, en qué posición está. O sea, no sé cuántos términos hay en esa progresión, ¿verdad? Me podría poner a buscarlos, ¿verdad? Manualmente, ¿verdad? Hasta llegar hasta 188, pero es muy difícil, ¿verdad? Perdería no sé cuántos minutos en eso. Para eso tenemos las fórmulas. Entonces, ¿cuáles fórmulas? La del término enésimo. U sub n es igual a U sub 1 más n menos 1 por la diferencia. Entonces, de esta formulita yo ya conozco varias cosas. El U sub n, yo sé cuál es, ¿verdad? El último término. Pero yo no sé cuál es el número de ese término. El número de ese término es el n que tenemos aquí abajo, ¿verdad? Este es el número del término. Digamos, el U sub 50 o el U 75, ¿ok? La posición de ese 188, no sabemos cuál es. Entonces la vamos a encontrar. Ya también nosotros sabemos cuál es el valor de el U sub 1. Y también ya sabemos cuál es la diferencia, porque ya la hemos encontrado. Nos quedaría por encontrar el valor de n, que es lo que andamos buscando, ¿verdad? Como es el último término, si me dice que n es 50, entonces hay 50 términos ahí. Vamos a ello buscarlo entonces. U sub n lo voy a cambiar por 188. Igual a U sub 1, que es 8, ¿verdad? Es este que está por acá. 8. 8 más n menos 1 por la diferencia. La diferencia es de 2.5. ¿Ok? Y ya la hemos encontrado al principio del ejercicio. ¿Qué me toca hacer acá? Bueno, voy a multiplicar ese numerito por todo lo que está en el paréntesis. Sigo bajando todo normalmente. Sí, entonces 188 igual a 8 más 2.5 por n, 2.5 n. ¿Ok? Luego, pues negativo por positivo, negativo. 2.5 por 1, 2.5. Muy bien, me toca pasar los numeritos al otro lado. Vean que es mucho más fácil pasar los numeritos, ¿verdad? Al lado izquierdo y dejar la letra al lado derecho. Ok, muy bien, me quedaría entonces 188 menos 8, ¿verdad? El 8 pasó a negativo. Y el menos, perdón, 2.5 pasaría a más. Más 2.5. Y del otro lado me queda solito ya 2.5 por n. Muy bien. Si yo hago esta operación, eso a mí me va a dar 182.5, ¿verdad? Igual a 2.5 por n, que es igual a decir a 2.5n. Sabemos que estamos multiplicándose. Muy bien, entonces ese 2.5 está multiplicando a la n, lo voy a pasar a dividir. Y entonces, ¿con quién? Con 182.5 entre 2.5. Eso es n. Ok, entonces ahí esa división me va a dar 73. Si yo divido 182.5 entre 2.5 me da 73. N es igual a 73. Algo muy importante que debemos de saber
es que si a mí en algún momento la n me da un número decimal, fallé, porque no hay ninguna posición que sea la posición 2.5 o la posición o el término 50.7, por ejemplo. Si a mí no me da un número entero, entonces estaría mal. ¿Ok? Porque no está dado por posiciones y media o por posiciones en decimal. Siempre va a estar por posiciones enteras. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Chicos, Sí. ok. Profe, ¿puede Muy bien. repetir eso? ¿Qué es eso? Lo que acaba de decir. Si a mí la n, el número de términos me da decimal, no es posible, porque no es posible que yo diga que está en la posición 4.5 o en la posición 50.7 o 50.5. Los términos son enteros. Está en la posición el U sub 1, U sub 2, sub 3, sub 4, sub 5, sub 6, sub 50, sub 100, sub 400, sub 500, pero nunca un número decimal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A eso me refería. Eso es un buen indicio de que lo que dice está bueno, ¿verdad? Bien. Ahora a lo que venimos, al tema no nuevo, sino la continuación del tema de progresión aritmética. Vean que no he cambiado de tema. Como un subtema. ¿Ok? Antes encontrábamos los términos. Ahora vamos a encontrar como la suma de los términos. Como que encuentre la suma de los primeros 10 términos, o encuentre la suma de los 50 primeros términos, o encuentre la suma de todos los términos, por ejemplo. Dice, la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética se denomina serie aritmética. Serie aritmética. Y se escribe como S sub n. Cuando me diga suma de eso, entonces ya sería una serie aritmética, entonces voy a hacerlo con S sub n cuando me determinen la suma, ¿verdad? Entonces ya no voy a poner U sub n, sino que S sub n. ¿Ok? Bien, ¿y cómo se obtiene eso? Sumando todos los términos. U sub 1 más U sub 2 más U sub 3 más U sub 4, así hasta llegar a U sub n, un determinado número de términos. Bien, dice que tenemos posibilidad de usar dos fórmulas. ¿Cuáles son esas dos fórmulas? Y eso es muy importante que lo dominemos antes de que empecemos con el ejemplo 4. La suma de, dice, n primeros términos de una progresión aritmética está dada por esta fórmula. Esta formulita que ustedes ven por acá, esta formulita no tienen que aprendérsela. Vienen en el cuadernillo fórmulas, al igual que esta otra. Esa es la gran ventaja. Pero, como ustedes sabrán, de tanto practicar, yo sé que se la van a aprender. Ok, no van a ocupar de eso porque eso es pérdida de tiempo. Lógico, ¿verdad? Si yo no estoy muy seguro de cómo es la fórmula, pues yo me fijo en el cuadernillo de fórmulas. Pero si yo estoy completamente seguro de cómo es la fórmula, me juego el chance. Yo sé que la otra se ve un poquito más fácil. Esta en realidad cuando uno la hace, tiene que hacerla bastante para poder aprendérsela porque es un poquito más largo. Pero igual son fáciles. Bien, la diferencia de una fórmula a otra. Las dos fórmulas calculan lo mismo, la suma de una progresión aritmética. Las dos calculan la suma. ¿Cuál es la diferencia? En que una se usa para cuando me dan unas cosas y la otra se usa para cuando me dan otras cosas, otra información. Esta primera la vamos a usar, y aquí está muy claro, cuando conocemos el primer término y la diferencia. Si yo conozco, por así decirlo, si yo conozco el U sub 1, conozco la diferencia, voy con esto. ¿Ok? Pero si hay que ver si yo tengo
el primer término y el último término, entonces utilizo esta otra. Vean que es un poquito más corta. Ok. Vean que la formulita aquí me lo va diciendo. El primer término y el último. Sencilla. Esa es la que es un poquito más larga, pero normalmente la que vamos a usar es esta. Cuesta mucho que me den el último término. Ese es el problema. Ok. ¿Comprendimos cuándo usamos una y cuándo la otra? Chicos. Sí. Sí. Ok. Sí. Ok, Sí. sencillito. La primera es cuando yo conozco el primer término y la diferencia, porque son parte de la fórmula, ¿verdad? Ok, cuando conozco el primer término y la diferencia. En la otra solo necesito conocer el primero y el último. Bien. Vamos entonces a ello. Ok, ejemplo 4 dice. Los primeros 4 términos de una progresión aritmética son 5, 8, 11, 14. Ok. Ya me están asegurando que la progresión es aritmética. No me voy a poner a averiguar si es aritmética, ¿verdad? Porque sería un desperdicio de tiempo. Entonces, con solamente una resta voy a calcular la diferencia, ¿verdad? ¿Por qué la diferencia? Recuerden que yo no puedo utilizar la segunda fórmula porque aquí me están hablando de que estos son los primeros 4 términos. Ok, entonces voy a utilizar donde necesito el primer término y donde tengo la diferencia. La diferencia no la están dando, pero yo la puedo encontrar. Súper fácil, ¿verdad? Sería el 8 menos el 5, por ejemplo. Entonces ahí la diferencia es 3. Ok, entonces sería completar la formulita que me dieron al principio. ¿Cuál era la formulita? Esta que vemos aquí a la par. Ok, es cuestión de aprenderse la formulita, nada más. Ok, entonces yo voy cambiando lo que está en la formulita. N entre 2, N en este caso, vean que me están preguntando, calcule la suma de los primeros 80 términos. Entonces me están preguntando el S sub 80. Me están preguntando la suma de los primeros 80. ¿Ok? Entonces ahí tengo, que me están preguntando por eso, entonces N que es 80 entre 2, ¿verdad? Según la fórmula, 2 por este era el U sub 1, que es este que vemos aquí, ¿verdad? No hay cómo perderse. Según la fórmula dice más N menos 1, 80 menos 1, que yo ahí de una vez hubiera puesto 79, ¿verdad? Por 3. Es bueno que sepan que hay que respetar esos paréntesis que están acá, ¿verdad? Vean que aquí hay un paréntesis, un binomio, un paréntesis, y aquí tenemos otro por fuera, ¿verdad? Eso hay que respetarlo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ya, meten eso en la calculadora y ya les va a dar el resultado. Va directo. No hay que hacer mucho. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No, profe, que se me estaba Profe, ¿puede cortando, repetir? no puedo escucharlo. A mí también. Ok. ¿Se pegó el internet o qué fue? A mí sí. Sí, el internet en mi casa está súper malo. Ok. Eso lo cambiar, chicos, es solo cambiar la fórmula. La diferencia yo la puedo sacar normal como lo hacía antes. 8 menos 5, 3. Es la diferencia. 8 menos 5, 3. Ahí está. Después el primer término lo tengo ahí. Entonces voy a usar la formulita, la primera que me habían dado, ¿verdad? Que está ahí la formulita. N entre 2, paréntesis, 2 por U sub 1. Ahí en medio del 2 y de la U sub 1 hay un por, ¿verdad? Estamos.
Ok. Luego vean que está más n menos 1 por d, es la diferencia. Muy bien. Entonces lo que voy a ir haciendo es ir nada más cambiando en la formulita lo que ya sé o lo que ya conozco. Me piden la suma de los primeros 80 términos. Entonces voy n entre 2. ¿Quién es n? 80. 80 entre 2, paréntesis 2 por u sub 1. U sub 1 es 5. Estoy bien. Más n menos 1, que es 80 menos 1. Yo aquí hubiera puesto de una vez 79. Pero bueno, 80 menos 1 por 3, que es la diferencia. Hago eso en la calculadora, así como está acá. ¿Ven? Así es como lo tengo que meter en la calco, igual a como está ahí, ¿verdad? Igualito. Y eso me da 9880. Estamos ahora sí. Sí. Sí, profe, gracias. Bueno, ok. Vamos con el ejemplo número 5. Yo voy a resolver, porque en este tema vienen poquitos ejemplos, entonces yo voy a resolver algunos de la práctica de la ejercitación 7B, creo que es 7B. Entonces yo voy a hacer hasta el 4 de la 7B, porque apenas vienen 2 ejemplos de suma, entonces quiero hacer las otras para que me entiendan más. ¿Ok? Sí, vienen muy poquito, solo viene hasta el 5. Ok. Ejemplo 5 dice, halla la suma de esta serie aritmética. Ya me dicen que es una serie, ¿verdad? Aritmética, entonces no tengo que buscarla si es aritmética o no. La diferencia va a ser la misma entre los términos del menos 3 al 1, del 1 al 5. Entonces voy a restar estos dos por conveniencia, ¿verdad? Para no trabajar con negativos. 5 menos 4. La diferencia es 5 menos 1. Entonces ya tengo que la diferencia es 4. Y es positiva porque vean que más bien se va haciendo más grande, ¿verdad? Se va haciendo más grande, viene de los números negativos hasta más 81. Entonces por eso es positiva. Igual cuando yo hago la operación de 5 menos 1 y me doy cuenta si es Profe, positiva o negativa. Sí, y se va a usar la segunda fórmula ¿en cuál? en esta porque ahí se puede tener el primer término y el último, ¿no? Sí, Entonces, si voy a usar la segunda fórmula, no sería necesario que me ponga a buscar la diferencia porque no la ocupa. O siempre la busco. no, no, en este caso no, bueno, no la ocupa, sí, no, ahorita a ver por qué. Digamos, aquí yo podría bien utilizar la última fórmula, correcto, como usted lo dice, Ujú. que esa es la que hay que usar, porque conocemos el último y el primero, ¿ok? Pero cuando nosotros decimos, bueno, vamos a buscar la serie aritmética o la suma de ellos, entonces sería S sub n, ¿verdad? Es esta formulita acá, ¿está bien? Para no escribirla toda, no me va a alcanzar. Esa formulita, pero yo no sé cuál es el n. Es decir, yo no sé qué número, digamos, cuál es la posición del 81. Tienen que Entonces, darle digamos, SN. sí, tengo Si que, no si se no, lo ¿verdad? dan, Tengo que uno no buscarlo. podría utilizar esa segunda fórmula. No, sí la puedo utilizar, pero tenés que buscar cuántos términos tiene la progresión aritmética. ¿Ya? Entonces serían más pasos. Ajá. Antes de Eh, utilizar la fórmula, necesito saber cuál es el n. O sea, el 81, cuántos términos tiene lo que voy a sumar. ujú. ¿Ya? Entonces, lo que debo de hacer para utilizar la formulita, porque al principio, digamos, S sub n, vamos a colocarlo acá. S sub n es igual a n entre 2, vamos a ver, tenemos el primero y el último, ¿verdad? Entonces es u sub 1 más u sub n que representa como el último término. Entonces,
S sub n es igual a n, yo no sé quién es n, ¿verdad? Entre 2 paréntesis, U sub 1 es el menos 3, más el último que es el 81. Si yo hubiera querido utilizar directo esa fórmula, no podría porque no sé cuántos números tiene o cuántos términos hay ahí, ¿verdad? ¿Me explico? Ujú. Entonces, tendría que buscar primero cuántos términos tiene eso, ¿verdad? Es decir, ¿qué U sub n es? Ajá, ellos hicieron eso. Pero entonces, si yo no quiero hacer eso para no andar buscando n, puedo utilizar la primera, entonces. La primera, Busco la diferencia y uso el primer término. sí, pero siempre ocupas, digamos, saber cuál es el n. En las dos fórmulas se ocupan, vea que las dos fórmulas tienen n. Ya. No hay escapatoria. Ah, ok. Bien, entonces voy acá, entonces voy a borrar esto para no confundir con tantas rayitas. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es lo mismo que hicimos la vez pasada, ver, digamos, cómo hacíamos para ver cuántos términos había en la progresión. Lo que hacíamos era tomar en cuenta, ¿verdad? Tomar en cuenta la formulita de U sub n, ¿verdad? Recordemos. Voy a hacerlo aquí abajito de esta para tener un espacio ahí. U sub n para ver cuál es el número del término este, ¿verdad? U sub n es igual a U sub 1 más n menos 1. La formulita que usamos anteriormente, antes de la suma, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, U sub n es 81. Entonces, 81 igual U sub 1 menos 3. Aquí lo que andamos buscando a ver cuántos términos hay en la progresión o qué número de términos es el 81. Luego, más n menos 1, paréntesis, y aquí voy a multiplicar el 4, ¿verdad? Por la diferencia. ¿Ok? Ese 4 lo va a multiplicar dentro del paréntesis, entonces me quedaría 81, lo bajo igual, menos 3, más 4 por n, sería 4n. Después, menos por más, menos, ¿verdad? 4 por 1, 4. Lo mismo que hicimos antes. Agarro estos numeritos y los paso al otro lado. 81 más 3 más 4 igual a 4n. Van conmigo hasta el momento ahí. Sí. Sí. Bien, todos. Para no tener que volverme. Nadie más. Sí, profe, yo. Ok. Bien. Entonces, Sí, lo profe. que hago aquí. Ok, perfectísimo. Hago esa operacioncita, ¿verdad? Es solamente de sumar, ¿verdad? Solamente de sumar. Recordemos algo importante antes de seguir, chicos. No es que estoy combinando temas, porque parece ser, digamos, pero estamos viendo la suma, después se puso a verlo el tema pasado. No, es un mismo tema. Normalmente este tema se da en una sola clase y eso hace que tal vez más bien sea más confuso. Pero porque estamos en clases virtuales no puedo ver todo, ¿verdad? De un solo.
no tratando que ustedes asimilen las cosas. ¿Ok? Muy bien, seguimos, chicos. Por acá entonces tenemos 87 nos da, ¿verdad? 88, perdón. Sí, 88. Igual a 4 por n. ¿Qué pasa con el 4? El 4 lo voy a pasar al otro lado a dividir nada más. Y eso me da n. Ok. Ahora, cuando yo hago la división, prácticamente me estaría dando ya de una vez el resultado de n. Como repito, se la vez pasada. Este paso yo en realidad lo hago para que ustedes vean de dónde sale todo y que no tengan ninguna duda al respecto. Pero este paso directamente ustedes podrían colocarlo como 22 igual a n. Lo hacen en la calculadora y ven, mira, hay que pasar el 4 a dividir. Entonces, 88 entre 4 de una vez. Pum, 22 igual a n. Entonces ya me alivio un poquito más de los procesos. ¿Ok? El BI eso lo asume. O sea, es un proceso. Estamos. Por ejemplo, aquí, ustedes dirán, pero ¿por qué no pasó a sumar el 1? De una vez, mira, pasó a sumar 22, punto. Sin tanta cosa. Ahora, el procedimiento del libro es otro. No importa. No importa, da lo mismo. Da lo mismo. ¿Ok? Como ya lo habíamos visto, resolviéndolo de esta forma, lo seguimos explicando así. ¿Ok? Bien. Ahora sé cuántos términos tiene la serie aritmética. Tiene 22 términos, ya lo encontramos. Tiene 22 términos. Entonces, ya ahora sí, ¿verdad? Ya puedo utilizar cualquiera de las dos fórmulas porque tengo la diferencia, tengo el primer término, tengo todo prácticamente. Entonces, voy a utilizar la segunda, que es la que tiene menos cosas, ¿verdad? Esta es la más, como por así decirlo, la más cortita. Teniendo el primer término y el último, puedo usar esta bien. Entonces voy cambiando. La suma de los 22 términos es n, que es 22, entre 2, paréntesis, ¿verdad? U sub 1 es menos 3, aquí está, U sub 1, primer término, más el último término, que es el U sub n, U sub 22. Ya encontramos. ¿Ok? Hago eso en una calculadora y automáticamente me va a dar esto. Este es el paso de acá y lo hagan. Solo metan en la calculadora, como está aquí, ¿verdad? Y eso les va a dar directo el resultado. Bien. Profe, ¿qué fue ese 11 por 78? Por eso lo marqué. Es como que se hace por partes. Como que hace el paréntesis primero. 22 entre 2 es 11 y menos 3 en más 81 es 78. Como que lo hizo por separado. ¿Ya? Ajá. Ok, ok. Sí, digamos, este 11 es la división de esto. Y este 78 es esto. Menos 3 más 81 es 78. Ok, ok. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Sí. Bicicleta. ¿Quiere la bicicleta? Úsela, mi amor. Úsela, mi amor. Profe, Ujú. yo ya me tengo que ir porque mi abuela me dijo que ya casi iba a empezar lo de ella y que yo me aliste para eso. Sí. Entonces, tengo que
que ya me voy a ir desconectando. Bueno, necesito que vea el video, por favor, sí. Porque de igual Ok, forma les voy a gracias, mandar profe. práctica. Chao, Willas. Bueno. Profe, ¿puede mover el mouse a ver si me está funcionando la pantalla? Es que no me sirve, solo lo escucho. Voy. Se ve que se mueva. Ah, y lo que le estaba explicando que Angie estaba hablando, no sé de qué era. Sí, lo que hablaba Angie era otra cosa ahí de por qué ese 11 y el 78, pero no, eso. Meta todo en la calco así y listo. Ah, pero aquí no está la bici, está allá esa abuelita. Allá está la bici. Como la abuelita está. Ya no hay sol, sí, para que vaya. Bien. Seguimos, chicos. Yo voy a resolver hasta la 4, que es como la base para poder resolver todas las otras prácticas. Digamos, de la de las 5, la 6, la 7 y la 8, que es la que les voy a dejar para que la hagan ustedes. Ok, pero antes de dejar la práctica, les tengo un paper ahí. Bueno, una ahí, que básicamente es lo que hemos visto. Seguimos para poder terminar. Dicen, esta es para que se ubiquen, esta es de la 7B, chicos, en la página 301, para que se ubiquen. Para que se puedan ubicar. Si tienen el libro ahí a mano. Entonces vamos a hacer esas preguntas tipo examen y luego nos deja de práctica las 5, 8 y no sé cuál. Sí, estas las voy a hacer yo. Hasta la 4 voy a hacer yo. Ok. Y ya ahorita les comparto la pantalla del libro para que ustedes vean las otras. Que es 5, las 6, las 7 y la 8. ¿Y la del paper? Y la del paper. Pero primero vamos a hacer la del paper antes de empezar a que ustedes contesten el resto. Ok. O sea, termino las 4, hacen la del paper y de último la práctica del libro. ¿Estamos? Ok. Bien, continúo. Entonces, perfecto. Bien, dice la primera pregunta. Los primeros 5 términos de una progresión. Los primeros 5 términos de una progresión aritmética son. Ya me dicen qué tipo de progresión es. Perfecto, no tengo que comprobar nada. Ya sé que es una progresión aritmética. Escribo el sexto término de la progresión. Ok, los primeros 5, ¿verdad? Que tenemos que es 1, 6, 11, 16 y 21. Quiere decir entonces que vean, si ustedes ven la diferencia, es por ejemplo 6 menos 1, 5, ¿verdad? Ya no voy a probar en el resto porque ya sé que es aritmética, entonces ya sé que lleva la misma diferencia. Entonces, básicamente el que sigue es 26, ¿verdad? ¿Verdad, chicos? O sub 6 Así es es. 26. Sin mucha cosa, ¿verdad? Aparte que dice escriba. Porque el BI sabe que es demasiado sencillo encontrarlo. Sí, chicos. Sí. Bien. Sí, profe.
Bien, ahora dice calcula el término que está en la posición 50. El U sub 50, ¿verdad? Sería, chicos. ¿Cierto? Sí. Ok. Entonces me están pidiendo el U sub 50. Vean que hasta ahorita estamos como volviendo a repasar el resto, ¿verdad? Vean que la única pregunta de suma es la C. Estamos repasando lo mismo. Entonces, para la B, dice que sería U sub 50 es igual. Aquí no hay que utilizar la de suma. No me está pidiendo que sume los 50 términos, ¿verdad? Solo me dice calcule el término número 50. Entonces, en este caso sería U sub 1, ¿verdad? Que ya sé que el primer término es 1. 1 más la formulita era n menos 1, ¿verdad? N en este caso sería 50. Entonces sería n menos 1, me estaría hablando de 49. De una vez lo coloco, 49. Por la diferencia, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia que encontramos? 5, porque va de 5 en 5. Ok. 5. Entonces, U sub 50 es igual. Hago esa operación como está ahí, ¿verdad? En la calculadora, así tal cual. ¿Verdad? Lo meto en la calco. Y eso me va a dar 246. Sí. 246. Entonces, el U sub 50 es 246. Este que está acá. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Muchachos? Sí. Profe. Sí. Es lo mismo de la vez pasada, ¿verdad que sí? O sea, no. A y la B son iguales a la vez pasada. No me están preguntando nada de suma por el momento. Ya la C, en la C sí, ¿verdad? En la C sí. Entonces yo me fijo en la C y vean que en la C dice, calcule la suma de los primeros 50 términos de la progresión. Los primeros 50 términos. Ok. Vamos a lo anterior, a las formulitas. Ok. En una puedo utilizarla cuando me dan la diferencia y el primer término. La otra puedo utilizarla cuando me dan el primero y el último término del que necesito sumar, ¿verdad? Ok. Entonces, si veo acá, prácticamente me están dando todo, ¿verdad? Puedo utilizar cualquiera de las dos fórmulas. Lógico, voy a utilizar la fórmula que sea más cortita, la última, la más cortita. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería nuestro último término? Si me dicen que son los primeros 50 términos. Quiere decir que el U sub 50 va a ser mi último término a sumar. Entonces, lo cual quiere decir que el U sub 50 va a ser mi último término. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo solo quiero sumar los primeros 50. Es decir, el último término de la suma va a ser el U sub 50. Eso no quiere decir que la progresión aritmética se tenga solo 50 términos, sino, como yo necesito sumar solo los primeros 50 y el resto no me importa, el U sub 50 va a ser mi último término de suma. ¿Comprenden eso, chicos? Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a la C entonces. La C en este caso sería la suma de los primeros 50 términos es igual a n entre 2, ¿verdad? N de 50. Paréntesis, voy a utilizar la otra, la segunda, que era sencillamente sumar U sub 1 más el último. ¿Cuál era el U sub 1? 1, ¿verdad? Ahí está. Y el último término es el U sub 50. Ya lo habíamos encontrado, por eso les decía que ya lo teníamos. El U sub 50 es 246. 246.
Entonces, el S sub 50, hago esa operación en la calculadora, ¿verdad? Esta. Hago esa operación en la calculadora y eso me va a dar 6,175. Bien. ¿Entendimos eso, chicos? Solo de meter eso que está en amarillo acá en nuestra calculadora. Esto. Todo esto. Sí, muchachos. Sí. Sí, profe. Sí, Ok, vean que lo único que hemos visto de más es la suma. Y la suma normalmente siempre es una pregunta, es la última en los papers, siempre. Entonces, vean que no es nada difícil. Bien. Luego, nos vamos a la número 2. Vamos a la número 2. Muy bien. La número 2, chicos, el número 2, tienen que poner atención un poquito porque tiene un poquito de lógica y necesito que pongan atención. Les explico esta porque en la práctica luego, en la número 8 se va a encontrar una parecida. Si entienden esta, pueden hacer la número 8. Bien, bien. Bien. Dice la número 2. Los primeros tres términos de una progresión aritmética son 4 más K, perdón. 4 más K. Ese es un término, el primero. El segundo, 5K más 2. Y el tercero es 10K menos 2. Ok, tenemos tres términos. Muestre que K es igual a 2. Es una progresión aritmética, me están diciendo que entre cada término hay una diferencia que es la misma. Ok, y me dicen que muestre que K es igual a 2. El valor de K es igual a 2, me lo están diciendo. Tengo que demostrarlo que es 2. Si es una progresión aritmética, quiere decir que si yo resto este que está en rosado menos el que está amarillo, me va a dar igual a restar el que está aquí en celeste menos el rosadito, no sé qué color será ese. Me explico, porque tienen la misma diferencia. ¿Comprenden eso, chicos? Sí. Si yo resto 5K más 2 menos K más 4, ese resultado me tiene que dar igual a restar 10K menos 5K más 2. ¿Comprenden eso? Sí. Muchachos. Sí. sí, Sí. Ok. Entonces, cuando me dice muestre que K es igual a 2, de fijo tengo que hacer una ecuación. Entonces, tengo que buscar la forma de cómo hacer una ecuación. Aquí la forma de hacer una ecuación es por medio de la diferencia. Es lo único que me están dando aquí de referencia. Como es una progresión aritmética, entonces yo tengo que sacarlo con la diferencia. Porque me dice que las diferencias son las mismas de un término a otro término. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a restar, primeramente, ese que dice 5K más 2. La que la intención es hacer una ecuación, ¿verdad?
Estamos con la A. Entonces dice 5K más 2. Al yo restarle todo, voy a ponerlo entre paréntesis, porque se debe poner entre paréntesis, porque así se va a restar todo ese número. K más 4. ¿Por qué lo pongo entre paréntesis? ¿Qué pasa si yo le quito los paréntesis? Estaría restando solo K, ¿verdad? Y el 4 quedaría por fuera. Entonces, por eso es que se colocan los paréntesis aquí, porque dice que yo voy a restar el 5K más 2, lo voy a restar con K más 4. ¿Ok? Todo el mundo claro de esta resta, ¿verdad? ¿Por qué la estoy haciendo? Profe, y ese 5K más 2 no tiene que ir en paréntesis también. No, ese no, el primero no es necesario porque no tiene ningún menos ahí que lo altere. ¿Ya? Yo podría ponerlo entre paréntesis, claro. Sí, pero no hay ningún negativo que lo afecte, por así decirlo, afuera. Entonces no es necesario. Solo cuando hay un menos. Ahora bien, eso va a ser igual a que yo reste. Vean que lo que estoy haciendo es tratando de hacer una ecuación con esos términos, ¿verdad? Eso va a ser igual a que yo reste 10K menos 5K más 2. Lo voy a poner al otro ¿Es lado al 10K igual. o 10K menos 2? 10K menos 2. Bueno, Es que esto es una K. sí, es que usted nada más dijo Entonces, 10K, entonces creí que no estaba incluyendo el menos 2. no, perdón, se me pasó. 10K menos 2, lo voy a restar todo 5K más 2. Explico esto. Eso se supone que es la diferencia, ¿verdad? Es D. Eso se supone que es la diferencia entre los dos términos, es D. Y por lógica, D es igual a D, ¿verdad? Por eso lo estoy haciendo. ¿Ok? Para que nos quede más claro esa parte. Entonces, aquí tengo como quien dice la diferencia, una diferencia. La diferencia del segundo término menos el primero. Aquí en esta otra tengo la diferencia del tercero menos la diferencia o el número, o el segundo término, perdón. Menos el segundo término. Entonces, eso me tendría que dar D. ¿Ok? Pero aquí lo que ando buscando no es D, sino más bien K. Porque yo sé que las diferencias son las mismas. Ahora bien, toca concentrarme primero en los paréntesis, ¿verdad? Tratar de eliminarlos primero, eso es lo que tengo que buscar. No tengo ningún numerito fuera de ellos para multiplicar, ¿verdad? Como en los otros casos. Entonces, tener en cuenta que aquí tengo un igual. Bien. Voy a ir al lado izquierdo del igual. Es 5K más 2 baja igual, porque no hay nada que lo afecte. Baja igual. Entonces, 5K 2. Y fíjense que este negativo que vemos aquí afuera va a cambiar el signo a los numeritos de las letras de adentro. Entonces, K está positivo, lo coloco negativo. 4 está positivo, lo coloco negativo. ¿Por qué pasa eso? Por la ley de signo. Menos por más, menos. Menos por más, menos. Por eso es que sucede eso. Pero es más fácil decir que ese menos que está afuera cambia los signos de adentro. ¿Estamos de acuerdo? Muchachos. Sí. Sí. Perfecto. Vean que voy bastante despacio para que me entiendan. Ok. Ahora, ¿qué voy a hacer?
me fijo en los paréntesis también, pero voy bajando los numeritos que puedo bajar, por ejemplo, bueno, los términos. Y es, acá lo bajé, bajo el -2. Ahora, los signos de adentro se ven afectados por el menos que está afuera, entonces sería -5K, ¿verdad? Y el menos cambia el +2 a -2. Muy bien. Hasta aquí todo va bien. Y va a ir bien porque ya lo que viene está fácil. Ubico cuáles son los términos que tienen K. Tiene K. Este otro tiene K. Este otro también tiene K. Entonces, si yo quiero colocarlos a la izquierda, entonces coloco todo a la izquierda. Ese 5K lo estoy bajando, entonces no me cambia nada. Menos K. Conservo el signo que tienen las K, ¿verdad? Coloco el igual acá. Fíjense que tengo el 10K del otro lado, entonces necesito pasarlo al lado izquierdo. Pero pasaría negativo. 10K negativo. Este otro está menos 5K. Entonces pasaría como más 5K. Luego los numeritos que quedan ahí mismo es este -2, ¿verdad? Ese -2 lo dejo ahí. -2. Este también queda ahí, -2. Y ahora me traigo los que están del lado izquierdo a la derecha. Ese +2 pasa al negativo, ¿verdad? -2. Y ese -4, este pasaría a positivo. +4. Ok. Ahora, ¿qué queda? Queda resolver todas esas operaciones que hay aquí. Como son semejantes, tienen la misma letra, ¿verdad? Y como estos son semejantes, si son solo numeritos, los puedo sumar o los puedo restar. Entonces, si yo hago eso, me quedaría, por ejemplo, acá. 5 menos 1, 4. Puedo meterlo en la calculadora si yo quiero, ¿verdad? Puedo meterlo en la calculadora de forma sencilla. 5 menos, ¿verdad? Si me da miedo tal vez como equivocarme con un signo ahí, ¿verdad? Ok. -1. Ok. Entonces, -1, K. Es igual a -K, es lo mismo. Igual, si quiero hacerlo en la calculadora, lo hago, ¿verdad? Pero eso me da -2. Ok, -2. ¿Y ahora qué? Aquí teníamos un -1, ¿verdad? Lo vamos a pasar a dividir, porque está multiplicando la K. Entonces me queda -2 entre -1. Es igual a decir 2. Si yo meto eso en la cálculo, eso me va a dar 2. Ok. Y con estos pasitos demostré que K es igual a 2. Profe, no vi por qué puso usted K menos K. Fue la operación que hice en la calculadora. A ver. ¿Qué dio? Esa. Menos 5 menos 1 menos 10 más 5. ¿La ve? Ajá. Ajá, es que, por ejemplo, el 5K, entonces solo utiliza los numeritos de los coeficientes numéricos. Entonces 5 menos 1, recordemos que aquí hay un 1, ¿verdad? Pero da -1. Ajá, ahí está, menos K. Sabemos que aquí hay un 1. Y si yo quiero poner el 1, no importa. No hay ningún problema. Ok. Todo el mundo entendió la... Sí. Sí, Sí, profe. bien. La A de ese ejercicio, la A es la más difícil. De todos los ejercicios que vienen, ese es el más difícil, el A. El resto son facilitos. Ok, sigamos entonces para no perder tiempo en eso. Ahora, vamos con el B. Profe, Dígame, tengo una duda. dígame. ¿Por qué puso 5K más 2 dos veces? ¿A dónde? Al principio de la fórmula, por decirlo así.
En la A. Que la pone al principio y luego la pone al final. Porque aquí es este resta a este. Por eso es que lo estoy colocando aquí. Y como que este segundo resta el primero. Entonces por eso que va dos veces. Ese participa dos veces, por así decirlo. Por eso. Ok. Recuerden que primero, la primera diferencia fue este menos este. Por eso está 5K menos 2K más 4. Y luego puedo hacer la diferencia de este menos este. Entonces, por eso va dos veces. Ya, este es el único que va dos veces. Bien, porque son los tres términos que tengo. Ahora, la B dice, haya los valores de los primeros tres términos de la progresión. Los primeros tres términos son estos, ¿verdad? Es el primero, segundo y tercero. ¿Verdad? Porque dice que los primeros tres términos de una progresión aritmética son, y ahí están. ¿Qué hay que hacer nada más? Sencillo. Lo único que tenemos que hacer es agarrar el valor de K que ya tenemos, que ya buscamos, que ya encontramos, y meterlo en la K. Entonces, el primer término es K más 4. El segundo término es 5K. Cuando hay un 5 y un número y una letra, entonces en este caso sería un por, ¿verdad? 5 por K más 2. El otro sería 10K. Voy a colocarlo hacia abajo para que sea más fácil. El otro es 5K, es el por, ¿verdad? El tercero sería 10 por K menos 2. Entonces, si nosotros vemos cómo cambiar la K, ¿verdad? Ponerle 2. Ahí sería K más 4. ¿Quién es K? 2. 2 más 4. Entonces, el primer término es 6. Ya, ese K más 4 es 6. Luego está 5K o 5 por K. 5 por 2, que es K, ¿verdad? Más 2. Eso es 12. Luego está 10 por K. 10 por 2 menos 2. Eso es 18. Y con eso ya encontré los primeros tres términos. En forma de número, digamos, por así decirlo. ¿Ya? Con eso ya entonces tengo la A y la B. ¿De acuerdo? Era solo cambiar la K por los términos que estaban arriba. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Nada más era cambiar, como le repito, nada más era cambiar la K por el 2. K por el 2. La K por el 2. Eso fue lo que hicimos. Y recordar que entre una letra y un número siempre va un signo de multiplicación. ¿Estamos de acuerdo, chicos, todos? Sí, Sí. profe. Sí. Ok. Vieron que el más difícil era ese, porque los otros vean que son facilísimos. C. Dice la C. Súper fácil, yo creo que es la más fácil de las 5. Escriba el valor de la diferencia de la progresión. Fácil, ¿no? Si este es el primer término, es el segundo y es el tercero, entonces sería restar el segundo menos el primero, ¿verdad? 12 menos diferencia es 12 menos 6 igual 6. Como ahí decía escriba, no es necesario que hagan el 12 menos 6. Nada más. D es igual a 6, punto. Me pusieron que solo escriba. ¿Estamos? D igual a 6.
No creo que tengan duda en eso, ¿verdad? Estaba muy fácil. Y si alguien tiene duda, no importa, nada más pregunta. ¿Puedo pasar a la de chicos? Sí. Sí, profe, lléguele. Bien, esa es la actitud, eso me gusta. Bien. Por acá me dice calcule el término número 25, es decir, el U sub 25. Vean que aquí no me pide nada de la suma ni de nada de eso, solo el U sub 25 de la progresión. Entonces sería U sub 25. Entonces sería U sub 25. Vean que no es S, ¿verdad? No me dice suma, calcule el término tal. No me dice la suma de tal cosa. Entonces voy con la formulita normal que teníamos. Que era U sub 1, primer término era 6, ¿verdad? Muchachos, primer término 6. 6 más n menos 1, que el n sería 25, y si le restamos 1 sería 24, por la diferencia que ya habíamos encontrado que era 6. Entonces, el u sub 25, o el término número 25, se obtiene haciendo esto en la calculadora. Y eso nos va a dar 150. ¿De acuerdo? Lo mismo que veníamos haciendo. ¿De acuerdo, muchachos? Sí. Ese último, el D. Sí. Muy bien. Del 10. Excelente. Que me gusta eso a mí. Todos diciendo sí. Bien. Y el que no dice que no, pues entonces asumo que sí. Asumo que sí. Bien. En el E dice que halle la suma de los primeros 25 términos. Ok, vean que se parece mucho a esta, ¿verdad? El término número 25. Entonces quiere decir que podemos tomar el resultado de la U25 como último término de nuestra suma, ¿verdad? No es que es el último término, sino que es el último término que vamos a sumar, por así decirlo. Entonces tenemos el U sub 1 y el último término de la suma que ocupamos. Ok, entonces en este caso sería, podemos encontrarla con la fórmula sencillita aquella, recuerden. La E. Ahí sería con la suma de los primeros 25 términos. Igual, recordemos la formulita, voy a colocarla aquí para que la recordemos. N sobre 2, podemos utilizar la de U sub 1 más U sub N, que en este caso sería 25. Entonces sería S sub 25, perdón, igual 25 entre 2, U sub 1, 6, ¿verdad? No recuerdo bien cuál era. Sí, 6, aquí está. En la B encontramos que era 6, ¿verdad? El primer término. 6, que era el K más 4, y como K era 2, entonces 2 más 4, 6. Y el último era el U sub 25 que encontramos en el apartado D. Entonces, más 150. Ok, hago esto en la calculadora. Y eso me va a dar exactamente S por la suma a los 25 como 1950. Profe, si yo hubiera querido utilizar la otra formulita, ¿la puedo utilizar? Sí. ¿Por qué? Porque tenía todo. Tenía la diferencia, tenía el primer término y tenía qué sumatoria o hasta qué término sumar. ¿Ok?
Entonces, aquí fue una cuestión para hacerlo a conveniencia porque esta es la formulita más corta. ¿Ok? Y tenía todo, ¿verdad? Para utilizar la fórmula. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí. Sí. Bien, Sí, profe. excelente. Ok. No se preocupen que toda esta semana vamos a ver esta progresión. Bueno, la otra clase y ya la última clase de la semana, recuerden que son 3, son 2 clases de, digamos, sesiones normales de que no sean repaso y las de repaso que sería la última clase de la semana. Yo ahora les paso qué día van a ser las otras 2 que faltan de Profe, esta ¿puedo semana. volver a poner las respuestas de la E, porfa? Claro. Sí, Profe, digan. ¿de dónde salió el 150? Del U sub n, que es el último término de la salió de la anterior que habíamos calculado. Porque precisamente coincidía con el mismo n, digamos. El U sub 25 es 150. Ese es el último término de la suma, ¿verdad? Que ocupábamos en este. Profe, verás que algo que estoy un toque confundida es cuando va a colocar, por ejemplo, la que dice que es 25, o sea, que la n equivale a 25, pero después salen que la u sub n equivale a 150. Eso es lo que me confunde. Ok, vamos a ver. Vamos atención, ya aquí le va a quedar claro eso. Ok. Cuando a mí me hablan de U sub n es igual a 150. Ahí lo que quiere decir es que hay un término específico que es 150. Digamos que 150. Por acá. Más atrás habían otros términos. Entonces, como quien dice, ese n no es el 150. Ese n es como el número del término, como decir el término número 20. O en este caso es el U25. Es decir, ese 150 tiene la posición 25 en los términos. ¿Ya? Es decir, antes habían 24 términos más. Más atrás de ellos habían 24 términos. Ya entendí. Esa es la diferencia entre el n y el u sub n. Muy bien. Entonces el Ya lo U sub entendí. n es la posición. No, el u sub n es el número que está en la posición n. Todo el u sub n es el numerito que está ahí, el 150. Ln es como en la posición en la que está ese 150. Si está en la posición 25, en la posición 27, o si es el quinto número, o el sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, y va. ¿Me explico? Es como la posición. Sí, Andy. Eso creo. Ah, Profe, a mí no me queda claro. Es que no sé, me confunde. no. Son totalmente diferentes. A ver, por ejemplo, yo puedo decir que tengo el término 1, 3, 5, 7, 9, y ahí voy, ¿verdad? Ok. Este se llama U sub 1. No porque de casualmente sea el 1, no. Es porque tiene la posición 1. El U sub 2 es el 3, que tiene la posición 2.
U sub 3 es 5, que tiene la posición 3. U sub 4 es el 7, que tiene la posición 4. U sub 5 es el 9, que tiene la posición 5. Ahora sí. Esto lo que indica el sub y el numerito que tiene abajo, lo que indica es la posición en la que está. Ahora sí. Hola. Chiquillas. Estoy procesando la información. Cállate, igual con los alumnos. No, porque se son hijos de puta. Arruinó la grabación, Edgar. ¿Qué fue eso? Sí, corta.